Hola, muy buenos días a todos y todas los asistentes. Empezamos hoy día el webinar del lanzamiento del estudio Impacto de la Evolución Tecnológica en la Fuerza Laboral del Comercio. Hoy, sin dudas, la pandemia del COVID-19 ha supuesto grandes desafíos para el desarrollo de las industrias a nivel global, acelerando el tránsito hacia la transformación digital, y el sector del comercio no está ajeno. Algunas estimaciones han informado que un tercio de las empresas se encuentran cerradas y una gran proporción se encuentran en dificultades mayores. Las empresas que están operando lo hacen en gran medida con apoyos digitales que han acelerado y expandido el uso de estas tecnologías impulsadas por la situación que nos tocó vivir. El comercio hace un rato que viene viviendo y observando una irrupción de tecnologías y un cambio general hacia la llamada digitalización de sus operaciones. Y es ahí donde este estudio hizo foco, al intentar delimitar de qué se habla cuando se hace mención a conceptos como comercio 4.0, qué se prospecta como ocupaciones obsolescentes, cuál es la velocidad del cambio que se aproxima, etc. También se suele mencionar que para hacer frente a los nuevos desafíos es necesario elevar las competencias, upskilling de los trabajadores que permanecen en el sector y reentrenarlos para nuevas ocupaciones, tanto dentro como fuera del sector. Reskilling. Esto implica, por tanto, tener una visión clara y real del surgimiento de nuevas ocupaciones. Y es precisamente esto a lo que apunta el estudio que estamos presentando hoy, Impacto de la Evolución Tecnológica en la Fuerza Laboral del Comercio. La publicación analiza la fuerza laboral de las empresas del sector y los requerimientos de capital humano en el futuro, basada en una prospección de borde tecnológico que aplica a las empresas del comercio, para generar información que permita ajustar las competencias de la fuerza laboral actual a los requerimientos dotacionales y tecnológicos emergentes. Este estudio fue elaborado por Fundación Chile a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio, CNC, y de la Asociación de Supermercados de Chile, ASACH, y financiada por medio de la OTIC del Comercio, Servicios y Turismo de Chile y la OTIC SOFOFA, con fondos del 5% de CENSE. Antes de comenzar, les recordamos que pueden comentar sobre el evento en redes sociales con el hashtag Estudio Comercio. Para dar inicio, los quiero dejar con las palabras de bienvenida de Ricardo Ruiz de Viñastre, subdirector nacional de CENSE. Por favor, Ricardo, prende tu micrófono y tu cámara, te estamos escuchando. Hola, ¿cómo está Gabriel? Muy bien, gracias. Buen y Hola, lluvioso día. sí, la verdad, yo estoy aquí en la oficina y sí, está lloviendo harto. Eh, un fuerte saludo y un gran abrazo a cada una de las personas que nos escuchan. Eh, Déjenme comenzar por agradecer a la Cámara Nacional de Comercio, a la OTIC del Comercio, a la OTIC SOFOFA y a la Fundación Chile por haber hecho posible este estudio. Porque claramente lo que más necesitamos, y sobre todo en las condiciones actuales, creo, es que el Estado trabaje en conjunto con las empresas, en conjunto con los trabajadores, para ir detectando cuáles son las necesidades que están por venir, cuáles son las competencias que se van a demandar en el futuro. No, el CENSE, que es el Servicio de Capacitación y Empleo, no saca nada, no logra nada, no genera ningún beneficio social si es que capacitamos por capacitar, si es que financiamos la capacitación por el solo hecho de ser capacitación. Lo que nosotros necesitamos hacer es capacitar para el empleo, para que aquella persona
que quizás no pudo ir a la universidad, no pudo ir a un CFT, a un IP, o le faltan competencias para desarrollarse en el mundo del trabajo, puedan hacerlo de buena forma. Es fundamental invertir los recursos públicos. No olvidemos que el CENSE son recursos públicos que todos los chilenos invierten en el CENSE al final. Necesitamos rentabilizar esos recursos públicos en empleo para las personas más necesitadas. Con eso reducimos pobreza, con eso mejoramos la desigualdad, con eso insertamos más mujeres al mundo del trabajo, más jóvenes, ¿cierto? Que son los grupos que poseen más altas tasas de desempleo y más bajas tasas de participación laboral. Por lo tanto, todo estudio, todo análisis, toda conclusión que pueda elaborar el sector privado, ustedes, ¿cierto?, para darle insumos al CENSE y a otras instituciones como puede ser Corfo, FOSIS, para nosotros es de gran utilidad, porque nos ayudan a cimentar, a cursar el camino que tenemos que caminar para poder lograr estos objetivos. La alianza público-privada es clave. El Estado no tiene todas las soluciones, el Estado no tiene toda la información, y el Estado es incapaz de visualizar con exactitud qué es lo que va a pasar de Arica a Magallanes con el empleo. Acá se necesita al sector privado, se necesitan las empresas y se necesitan a los trabajadores para ir viendo qué va pasando en el mercado del trabajo y así el CENSE estar a la altura de poder financiar programas de capacitación de calidad. El sector comercio, como bien dice el estudio, está bastante afectado por la evolución tecnológica. La evolución tecnológica está en toda industria también. Y toda industria tiene que ir cambiando constantemente porque la tecnología avanza a pasos agigantados y eso siempre ha sido así. El ser humano siempre está en construcción de nueva tecnología, en la innovación, salen nuevas redes sociales, salen nuevas tecnologías que hacen que el humano tenga una vida más cómoda, y también muchas máquinas también van reemplazando la labor humana, o sea, desde el uso del mail, ¿cierto? Ahora todo eso es tecnologizado, antes no lo era. Y la industria y los ciudadanos se van acomodando a ese avance tecnológico. En ese sentido, que el comercio empiece a visualizar cuáles son las nuevas competencias que se necesitan, como los creadores de redes sociales, todo lo que es el comercio a través de Internet, es muy potente. Porque si lo sabemos desde ahora, podemos formar desde ahora. Y así tener gente, personas, trabajadores, funcionarios formados con las competencias necesarias para poder desarrollarse en el mundo del mañana. Por lo tanto, mis felicitaciones por este estudio. La idea es que estos estudios se hagan constantemente, porque como la evolución tecnológica cambia constantemente, estos estudios tienen que ser constantemente actualizados, cosa de poder ir invirtiendo los recursos en trabajadores y en las nuevas competencias que esta evolución tecnológica está desarrollando. Yo con eso no me quiero extender más, vuelvo a agradecer, vuelvo a saludar a cada una de las personas que nos están escuchando y sigamos en esta alianza público-privada que creo que es uno de los aspectos necesarios para que este país se siga desarrollando y siga combatiendo aspectos socioeconómicos que son los que tenemos que ir solucionando en el país, sobre todo en situaciones como la actual pandemia. Muchas gracias, Gabriel. Agradecemos las palabras del subdirector nacional de CENSE. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por introducir esta presentación. Y a continuación, también les quiero dejar con un saludo del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Manuel, por favor, prende tu micrófono y tu cámara y te escuchamos. Gracias, Gabriel. Quiero partir por saludar a todas las personas que están conectadas a este seminario a través de la plataforma que se ha creado al efecto. Veo que hay un altísimo número de personas ahí conectadas. Un saludo especial a todos ellos. Y saludar a todos los que estamos en el panel. Agradecer a la Fundación Chile, por supuesto, por esta oportunidad, por el estudio que acaban de terminar de efectuar y que vamos a comentar en un momento más.
el JOTIC de la SOFOFA y del Comercio, junto con el CENSE, que han hecho también posible con los recursos del 5% la materialización de esta iniciativa. Iniciativa que nosotros vimos con especial interés a partir del comienzo del 2019. Ya como Cámara Nacional de Comercio teníamos la inquietud de este tema de la transformación del mundo laboral, porque la transformación del modelo de negocios del comercio se estaba verificando a pasos agigantados, a comienzos, digo, del año 2019, del año pasado. Habíamos iniciado un proceso de diálogo social con nuestros dirigentes sindicales del mundo, de los representantes laborales del mundo del comercio. El comercio tiene un nivel de sindicalización bastante alto y nuestras federaciones son muy activas, y como Cámara Nacional hemos tenido siempre una relación muy estrecha de colaboración y de conocimiento y conversación con ellos, y ya a través del diálogo social veníamos haciéndonos cargo bajo el alero de la OIT, y habíamos organizado mesas de reflexión y de análisis a lo largo de todo el país, insisto, a comienzos del 2019. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la fecha? Porque, bueno, en ese momento surge la iniciativa, o se concretiza la iniciativa esta, con la Fundación Chile y las JOTIC que hemos mencionado y el CENSE, y para ver, buscar respuestas de cuáles iban a ser esas nuevas competencias laborales requeridas por esta transformación que se estaba verificando en nuestro sector. Y bueno, nunca pensamos, nunca calculamos, nunca sospechamos que iba a venir este desastre que ha azotado al sector a contar del 18 de octubre del mismo año pasado y hasta la fecha. Crisis social o estallido social, o como queramos llamarle, más pandemia, nos ha pegado particularmente mal. El comercio ha caído sus ventas en promedio 50%, tenemos 170.000 desempleados en el periodo, y esto es una debacle, un desastre que no para. Seguimos en cuarentenas generales, la pandemia no decrece, y lo que quiero señalar con esto es que, aunque el estudio tiene cifras previas a la crisis, eso hay que transparentarlo, no por ello las conclusiones y las recomendaciones, que son valiosísimas por parte del estudio para los gremios, para las empresas del sector, tenemos una cantidad de trabajo infinito por delante. Bueno, las recomendaciones, digo, y las orientaciones del estudio, aunque son previas a la crisis, son particularmente válidas post-crisis. O sea, el estudio tiene una relevancia, una importancia, ni que lo hubiéramos pensado en la previa. Desgraciadamente, todo este proceso de transformación del comercio se ha acelerado enormemente. Hemos visto en medio de la pandemia que el único que sube sus ventas es el comercio electrónico a tasas del 300 y tantos %, mientras el presencial baja a tasas del 50 al 70 y hasta el 80%. Entonces, bueno, esta transformación que nosotros vislumbrábamos a comienzo del año pasado en conversaciones con nuestros trabajadores, bueno, ahora, con este estudio de la Fundación Chile, con la constatación de la dramática situación que afecta al sector en lo laboral y en lo económico, es más urgente que nunca ponernos a trabajar a través del diálogo social con las autoridades, como había dicho a Ricardo, del CENSE y de todos los ministerios de las reparticiones públicas, y con nuestros empresarios. Ciertamente ellos son fundamentales para hacer esta reconversión del modelo de negocio, de la transformación de nuestras empresas. Quiero terminar, Gabriel, diciendo que el mundo PYME no lo olvidemos. Muchas veces hablamos de las grandes empresas y está muy bien, las grandes empresas son muy importantes como fuente de captación de puestos de trabajo, han hecho bastante más de cara a la transformación, como bien lo dice el estudio, pero el estudio también dice que las pymes están particularmente atrasadas. De ahí el esfuerzo de la Cámara Nacional de Comercio por todo nuestro sector, pero particularmente por las pymes y las regiones. Vamos a lanzar el miércoles nuestra nueva iniciativa que se llama Comunidad C, plataforma digital, que es de educación, de capacitación digital, tiene mucho que ver con este estudio y que va orientada a todo nuestro sector. Esperamos que sea muy exitosa, esperamos que todo el trabajo que tenemos por delante, gracias a este magnífico estudio de la Fundación Chile,
lo canalicemos con las autoridades de gobierno, con nuestros empresarios y con nuestros trabajadores, y podamos entre todos juntos, asociativamente, colectivamente, comunitariamente, como dice nuestra plataforma, afrontar los tremendos desafíos que ya vislumbrábamos a comienzo del año 19, pero que no imaginábamos que iban a ser de la magnitud de los que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Uno de los objetivos del estudio, Impacto de la evolución tecnológica en la fuerza laboral del comercio, es identificar y focalizar el impacto de las nuevas tecnologías en el sector, con análisis prioritario en la cadena de valor que va desde los centros de distribución hasta la venta presencial al cliente final. Para hablar sobre sus alcances, resultados y conclusiones, los dejo con Hernán Araneda, gerente del Centro de Desarrollo Humano de Fundación Chile. Hernán, por favor, prende tu micrófono y cámara y te escuchamos. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Bueno, muy buenos días. La verdad que pese a los tiempos difíciles, la verdad que este es un estudio que, como lo mencionó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, es un estudio que fue pensado, digamos, desde el año pasado, haciéndose cargo de una tendencia que era, por supuesto, previa a la crisis social, la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica. Y eso tiene que ver con que estamos hablando acá de una tendencia mundial, de una mega tendencia, como se suele decir, que es el impacto de la evolución tecnológica sobre el trabajo, y en particular sobre aquellos trabajos que están más expuestos, como vamos a ver, a ser complementados o reemplazados por hardware o software, tecnologías digitales. Entonces, este es un estudio que, como también lo mencionó Manuel, es un estudio que recogió datos de empresas en los meses previos a la crisis sanitaria, pero como ustedes van a ver, recoge una tendencia, que es lo que interesa en este tipo de estudios, ¿no? Uno siempre puede tener cifras mejores, pero lo que interesa es mirar cómo la tendencia, cuál es la dirección del cambio en ámbitos donde aparentemente no va a haber vuelta atrás, ¿eh? Y yo partiría de allá diciendo que es muy probable que aquí no haya vuelta atrás en varias de las tendencias que vamos a describir. Entonces el objetivo del estudio básicamente fue, por una parte, identificar los desafíos de capital humano para el sector comercio a través de 13 fuentes de información. Uno, que nos permitiera caracterizar a la fuerza laboral actual desde el punto de vista de su composición, su distribución en la cadena de valor del comercio. Segundo, dimensionar o tener alguna aproximación para dimensionar el potencial impacto tecnológico en las competencias del sector. Acá somos cautos, decimos dimensionar, porque no estamos hablando acá de predecir, ¿no? Muchas veces los cambios pueden postergarse por distintas razones o acelerarse, como tengo yo la impresión que es el caso. Pero uno puede dimensionar, que es como darle un orden de magnitud, ¿eh? y ver si esto es algo que va a ir al centro de la actividad, en este caso de este sector, o va a ser un fenómeno más bien marginal, ¿eh? Eso es parte de lo que vamos a conversar los próximos minutos. Y bueno, y finalmente también, bueno, tiene que ir con identificar, que es reconocer cuáles son los desafíos más específicos donde debiera trabajar el sector para poder mantenerse competitivo, asegurando, ¿no es cierto?, o promoviendo una calidad de trabajo, ¿no es cierto?, adecuada, y por supuesto sus remuneraciones concordes. ¿Cuál es el alcance de este estudio? El alcance se refirió al comercio especializado, como dice acá, ¿no es cierto?, comercio de tiendas minoristas, que se centra en una o dos categorías de productos. También empresas de supermercados, establecimientos comerciales de venta al por menor, que venden una variedad de productos, en su mayoría asociados a alimentación, necesidades del hogar. Y el otro borde importante acá de señalar, de
del alcance tiene que ver con que son empresas que tienen presencia en tienda o sala, venta a clientes finales, y solamente comercio electrónico en el caso de contar también con una forma de entrega de servicios presenciales. La cadena de valor, ¿no es cierto?, por lo tanto, está definida desde los centros de distribución propios hasta los locales de venta, incluido, ¿no es cierto?, la logística de entrada, despacho, operación de tienda y comercialización. A ver, este estudio se ejecutó en 3 fases, todas por supuesto en acuerdo con lo que nuestros mandantes acá nos indicaron como foco del estudio, que es donde tenían mayores preguntas. La caracterización de la fuerza laboral se hizo a través de un cuestionario, la definición de una muestra que fuera suficientemente representativa del segmento que queremos estudiar. Y la prospección tecnológica se hizo, yo diría, identificando por una parte las competencias que están bastante identificadas a través de distintos catálogos que están disponibles, un análisis de las tendencias tecnológicas que afectan al sector y un match entre esas competencias que tenemos identificadas actualmente en el sector con esas tecnologías para tratar de ver cómo van a interactuar. Voy a volver sobre eso en algunos minutos. Pero bueno, ustedes van a tener, ya al final les van a dar los lugares donde van a poder acceder a la presentación, pero también al reporte con todo su detalle y toda su metodología, para que ustedes puedan hacerse una idea más precisa del alcance del trabajo. Quizás un par de elementos nomás que son bien importantes, un poquito más conceptuales, pero una cosa importante es que en casi todo el planeta hoy día se está mirando mucho esto de cuáles son aquellos empleos y sectores y cadenas de valor donde hay un mayor potencial de reemplazo de fuerza de trabajo con tecnología. O más bien constatar que aquellos puestos de trabajo, ocupaciones, donde ese reemplazo es muy poco probable, al menos con el nivel de la tecnología que existe hoy día. Entonces es importante comentarles que básicamente la distinción acá entre trabajos rutinarios, vale decir trabajos que son fácilmente transformables, ¿no es cierto?, en un algoritmo, en una fórmula, en un procedimiento estandarizado, y que por lo tanto eso puede traducirse, ¿no es cierto?, en una orden para un software, para ejecutar una labor, de los trabajos no rutinarios, que son trabajos que muchas veces requieren resolver problemas para los cuales no hay receta previa, y que por tanto suponen, ¿no es cierto?, adaptarse a las situaciones y que por tanto son bastante más difíciles de reemplazar. Por supuesto hay una zona gris ahí en que cosas que están en transición a ser de no rutinarios a rutinarios. Eso es algo que va a ir evolucionando con el desarrollo tecnológico. Y también distinguimos aquellas competencias que son más bien cognitivas o de relaciones también, con aquellas que tienen que ver con un esfuerzo físico. Entonces tenemos un cruce ahí entre, hay trabajos que son muy cognitivos y que son bastante rutinarios, como muchos de los trabajos, por ejemplo, que se hacían antiguamente en ámbitos de contabilidad, por ejemplo, y que ya han sido bastante reemplazados. Pero también hay trabajos físicos, por ejemplo, que son no rutinarios, por ejemplo, como conducir cierto tipo de vehículos, que son muy difíciles de automatizar. Entonces, esos son conceptos sobre los cuales voy a volver, pero es importante como ir teniéndolos claros. También, en el caso del comercio, vemos que la evolución tecnológica se ha dado por la incorporación de lo que podríamos llamar entonces tecnologías físicas, objetos tangibles como vehículos autónomos, impresión 3D, etc. Y las tecnologías digitales, que son bastante conocidas, como Internet de las Cosas, Big Data, Cloud, inteligencia artificial. En el estudio van a encontrar un detalle de esas tecnologías. Pero vamos a la primera parte de nuestro estudio. Caractericemos a la fuerza laboral del comercio. ¿Cómo hicimos esto? A través de una encuesta a 285 empresas, ¿no es cierto?, que corresponden al 5,5% del universo de estudio, que son 5.254 empresas del rubro comercio que yo describí antes,
Esas encuestas reflejan la realidad de 150.680 trabajadores, abarcan un 15% del universo de trabajadores del sector, que es de alrededor de 900, casi 1 millón de personas. De esos 150.000 trabajadores, el 71% se desempeña en los locales de atención directa, un 6% en centros de distribución y 23% en otras labores. Bastante parejo, digamos, distribución entre hombres y mujeres, un 7% de trabajadores extranjeros y un 1,3% de personas con discapacidad. Un primer punto acá bien importante, tú me vas pasando la slide, Gabriel, ¿no? Me di cuenta que no te estaba avisando. Ok. Ahí está, Hernán. Ya, perfecto. Características de los trabajadores. Este es un primer punto bastante importante, porque si ustedes se fijan acá, aquí está el nivel educacional por nivel educativo, ¿no es cierto?, y su participación en este mercado del trabajo. Y ustedes ven que una fuerza de trabajo compuesta casi en un 80% por trabajadores que tienen como máximo nivel educativo la enseñanza media. Este dato, ¿por qué es importante? Porque hay mucho indicador de que en el mercado del trabajo actual y futuro, personas que tengan solamente la enseñanza media van a tener posiblemente trayectorias de ingresos planas a lo largo de su vida, a menos que accedan a algún tipo de calificación o certificación posterior. No estamos diciendo que tengan que ir a la educación superior, pero van a tener mucha dificultad, porque básicamente las capacidades y las habilidades, destrezas que nos provee el sistema educativo, incluso si fuera un sistema educativo de resultados destacados, lamentablemente no es el caso, incluso así requerirían una actualización dado las transformaciones tecnológicas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si este es un sector, como vamos a argumentar, ¿no es cierto?, que es un sector que va a vivir está viviendo ya una fenomenal transformación tecnológica, un porcentaje muy importante de la fuerza de trabajo simplemente no está preparada. Hay otras mediciones que se han hecho complementarias a este estudio, que miden más la destreza específica. Hace varios años se midió la capacidad para resolver problemas en ambientes digitales en la población chilena, y la verdad que esto era está bastante ligado a los niveles educativos de la gente, y por lo tanto podemos decir que este es un primer señal de alerta en el caso del sector comercio. Tenemos una fuerza de trabajo con insuficientes habilidades de base, y ciertamente también con ciertas brechas en el ámbito digital, y vamos a volver. Otra cosa interesante es que de este 65,3%, que es la población que ha culminado la educación secundaria, solamente el 17,6% vienen de liceos técnicos profesionales, y el 48% prácticamente del ámbito científico-humanista. Esto también nos puede hacer pensar varias cosas, que es que un porcentaje muy importante de jóvenes que están en el ámbito científico-humanista se emplean en labores para las cuales es muy probable que no estén completamente preparados. Y eso habla también de otra cosa que encontramos, que en general el sector empleador en el comercio estima que los jóvenes que contratan no tienen las habilidades que ellos requerirían. Siguiente nomás, Gabriel. Otro tema importante es que este es un sector donde anualmente esta es una tasa, ¿no es cierto?, que refleja las contrataciones por año respecto del total de la fuerza de trabajo. Y estamos hablando que es casi de un 36%, o sea, un poquito más de un tercio, ¿no es cierto?, de la gente que está trabajando este año es gente nueva. Entonces, eso también es importante, un sector donde aparentemente no tenemos una medición más específica, pero aparentemente hay un grado de entrada y salida del sector posiblemente importante. Eso también tiene que ver seguramente con personas que ven este sector como un sector de transición para ellos. Es un sector quizás con bajas barreras de entrada para cierto tipo de empleos, ¿no es cierto?
y por tanto un sector donde la gente va rotando bastante. Aquí podría ser interesante que pudiéramos hacer un estudio complementario más adelante para entender mejor esta cifra que es importante. ¿Cómo se distribuyen los trabajadores según los cargos y roles? Acá ustedes ven que un porcentaje muy importante están en los roles de vendedor, de reponedor, de cajero. Después vienen operarios logística, encargado de compra, bodeguero, supervisor, en fin. Entonces, es muy importante porque acá hay un cruce con la información de estudios de cambio del mercado del trabajo en el ámbito del World Economic Forum, que ha hecho varios estudios en esto, y efectivamente estos tres cargos que aparecen ahí, vendedor, reponedor y cajero, son los cargos que están con una tasa, digamos, de desaparición como empleo mayor, o de transformación radical. O sea, son cargos en que, producto de la transformación digital, más del 60% de las actividades que los componen puede ser reemplazado hoy día con tecnología ya disponible. Entonces, ahí tenemos otra señal de alerta que es muy importante. Bueno, con eso concluí un poquitito. Entonces, los mensajes ahí, una fuerza de trabajo con un nivel de calificación, diríamos básico, porque con el nivel de participación educativa que tenemos en Chile, personas con educación secundaria solamente es muy probable que tengan problemas si es que no logran acceder a distintas modalidades de aprender nuevas habilidades y competencias, y van a tener problemas en el desempeño en el mercado del trabajo. Entremos un poco más entonces en la transformación tecnológica. Aquí lo que hicimos fue básicamente preguntarle a las empresas, ¿no es cierto?, cómo perciben el cambio, y ustedes ven ahí, esto está medido a nivel región metropolitana y regiones, y entonces la pregunta básicamente es acá, ¿cómo están percibiendo ustedes? ¿Ustedes creen que esto ya está ocurriendo, que ocurrirá entre 1 y 3 años más, o más adelante? Y la respuesta acá importante es que un porcentaje muy alto, un 74%, piensa que esto ya está ocurriendo y que seguirá ocurriendo en aquellos que no lo vean inmediatamente, ocurrirá antes de los próximos 3 años. Entonces, esto es fundamental, porque aquí estamos hablando de los propios empresarios, ¿no es cierto?, que son el foco de este estudio, que están diciendo efectivamente esto ya está ocurriendo. O sea, esto es una ola, y mi problema es, ¿no es cierto?, si esta es una ola en la cual puedo subirme y tratar de aprovechar esta ola para, por ejemplo, hacer una transformación de mi negocio, o es algo que lo voy a sufrir como algo que me va a afectar muchísimo y por tanto una amenaza fundamental. Yo creo que ese es un tema que quizás el panel podrá tocar después, que es si esta es una ola que nos arrasa o una ola que vamos a requerir algunas herramientas para poder navegarla, surfearla de mejor manera e incluso proyectar el sector en un escenario más tecnologizado. Creo que este es uno de los resultados más impactantes. La verdad que a mí me gustaría mucho poder hacer esta pregunta hoy día, ¿no? Porque la magnitud del impacto de la crisis social, sanitaria, económica sobre la actividad del comercio, que nos decía anteriormente Manuel, y el crecimiento acelerado del comercio electrónico que hemos visto en los últimos meses, permiten decir que quizás este periodo de 1 a 3 años, ya le preguntamos, y ese segmento de gente quizás diría que es mucho antes. Por otro lado, cuando uno trata de mirar, ¿no es cierto?, qué está pasando con las competencias, ¿qué es lo que miramos acá? Es decir, a ver, desde el punto de vista de las competencias que el propio sector productivo, a través de Chile Valora y otras iniciativas, ha identificado como las competencias relevantes hoy. ¿Cuántas de esas competencias pueden ser reemplazadas con tecnologías físicas o digitales, o pueden ser complementadas con tecnologías físicas y digitales? Reemplazada es más fácil de entender, ¿no es cierto? Yo reemplazo una función por un robot o un software. Y la otra posibilidad es que sean complementadas, vale decir que una tecnología nueva me va a ayudar a hacer mejor mi trabajo, y voy a ser, por ejemplo, mucho más productivo. Entonces, sabemos que lo que va a pasar es una mezcla de estas cosas, y depende ahí
como uno quiera ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no es cierto? Porque ciertamente que un trabajo hecho con tecnología complementaria a la habilidad humana va a ser un trabajo mucho más productivo y posiblemente mejor remunerado. Pero lo que hoy día vemos es que si consideramos el catálogo de competencias del Chile Valora y considerando las 106 unidades de competencia en la cadena de valor que hemos estudiado, vemos aquí el 80% de las competencias analizadas en esta cadena de valor son de tipo rutinario. Vale decir, altamente automatizable o digitalizable. ¿Significa esto que va a ocurrir eso necesariamente? No, porque pueden haber, por ejemplo, mucho comercio local, ¿no es cierto?, en que por distintas razones va a seguir dándose durante mucho tiempo el servicio de la manera en que sea hoy día. Pero lo que estamos diciendo es que hoy, con tecnología ya disponible, esto podría ocurrir. Y seguramente va a ocurrir en alguno de los eslabones de la cadena de valor o en cierto tipo de nichos de este sector. Entonces, de ese porcentaje, ¿no es cierto?, el 59% de las competencias están siendo complementadas con tecnologías físicas y tecnologías digitales. Esto es súper importante porque significa que hay trabajadores que si los podemos reentrenar, van a poder ser mucho más productivos con estas nuevas competencias, con estas nuevas tecnologías que le van a ayudar a hacer mejor su trabajo. Ciertamente su trabajo se va a modificar muchísimo, y por lo tanto vamos a tener que ayudarle a dejar de hacer muchas cosas que él consideraba muy relevantes en su trabajo. Un ejemplo que se los doy de otro sector, nada que ver, pero que es bastante, yo diría, claro por el carácter físico. Un chofer de alto tonelaje, de un camión de alto tonelaje en la minería, ¿no es cierto?, que actuaba, ¿no es cierto?, con una competencia física no rutinaria, como el manejo del camión en la mina. Hoy día ni siquiera a veces lo maneja con un joystick, ¿no es cierto?, a 1 kilómetro, sino que simplemente puede estar el mismo trabajador a 1000 kilómetros de distancia manejando ese mismo vehículo. Entonces, es un trabajador que va a tener un nivel de productividad mucho mayor. Y el 41% de las competencias laborales están siendo reemplazadas por tecnologías físicas y tecnologías digitales. Yo creo que esto es bastante perceptible en muchos ámbitos. No sé qué va a pasar, ¿no es cierto?, después de la crisis, pero, por ejemplo, cuando uno va a un aeropuerto hace bastantes años ya en varios lugares del mundo y crecientemente en nuestro aeropuerto, la verdad es que uno hace muchas más cosas de las que hacía antes, ¿no es cierto?, donde había varias personas atendiéndolo. Hoy día uno tiene que hacerse su autoservicio porque hay una serie de máquinas ahí que le ayudan y eventualmente podría no interactuar con nadie dentro del aeropuerto. Bueno, entonces, la transformación tecnológica ya está ocurriendo y hay algunos perfiles que posiblemente van a estar más impactados. Aquí hay unos listados, ¿no es cierto?, que hemos captado nosotros, que son perfiles reemplazables por tecnologías físicas hoy, y otros por tecnologías digitales. Yo creo que esto es bastante intuitivo para todos nosotros. Esto es muy importante porque todos estos oficios y ocupaciones, por supuesto, representan un porcentaje importante de la fuerza de trabajo. Estudios que mismo CENSE ha hecho nos decía, por ejemplo, que el año pasado su observatorio laboral, que 2/3 de la fuerza de trabajo en el Gran Santiago trabaja en pequeños locales comerciales, por ejemplo. Entonces, eso nos da cuenta de la magnitud del fenómeno. Bueno, acá hay más datos. Voy a pasar un poquito más rápido para no tomarme tanto tiempo acá, pero está el análisis en el estudio de cómo esto afecta más a ciertos perfiles que a otros, ¿no es cierto? Y aquí ustedes ven a la izquierda los perfiles desvinculados por impacto tecnológico en el año. Ahí están priorizados, y por otra parte los perfiles más contratados, o sea, cuando uno le pregunta al empresario cuáles son los cargos que usted está buscando ahora, y que también nos va a decir habitualmente son los que me cuesta más llenar, ¿no? Que son vendedor por internet, desarrollador y programador, informático, encargado de comercio electrónico, etc. Las empresas se declaran bastante informadas de que el cambio está ocurriendo. O sea, esto no es una cosa, ¿no es cierto?, de un conjunto marginal de empresas, sino que esto es muy masivo, como lo reflejó el primer resultado que mostramos antes respecto a la percepción de cambio en el sector.
se dice acá también cuáles son las iniciativas que ya se están implementando para poder abordar este proceso. Y cosas interesantes acá, las compañías, un 75,4% de las empresas están revisando sus relaciones con proveedores, con otras empresas y socios estratégicos, están actuando a nivel de su ecosistema de negocio, están elaborando planes y estrategias para la transformación tecnológica digital, están abordando temas de cambio organizacional. Y también un porcentaje de ello está conversando esto con sus representantes laborales, dado que indudablemente deben ser un actor que participe en la conversación por la necesidad, ¿no es cierto?, sobre todo, diría yo, y un tema quizás de discutir después, de ver todos los procesos de reconversión laboral que muchas empresas nos han comentado que quisieran empezar a hacer y están buscando cuál será el mejor mecanismo. Ese también es un tema para el panel, porque hay temas también de políticas públicas en ese ámbito. Bueno, finalmente acá el impacto de las tecnologías 4.0 en los próximos años. Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es, y aquí también hemos usado bastante juicio de expertos, ¿no es cierto?, porque aquí, como esto viene influido por distintos factores, y yo también creo posiblemente esto también va a estar afectado por cuál va a ser el escenario del sector una vez que volvamos a algo así como lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, la nueva normalidad, ¿no es cierto? Pero definitivamente 2/3 de las competencias podrían ser reemplazadas por las tecnologías que hemos mencionado, y ahí está cómo se distribuyen según el tipo de competencia y carácter o no rutinario de los trabajos. Un 45% por tecnologías digitales y un 18% por tecnologías físicas. O sea, todas estas cifras que ya parecen bastante fuertes, digamos, por el peso relativo que tienen en las competencias relevantes en el sector, imagínenselas ustedes en el escenario que tenemos ahora. El 37%, ¿no es cierto?, competencias que pueden ser complementadas. Aquí es muy importante mencionar que hay una parte importante de la inteligencia y la habilidad humana que es muy difícil de reemplazar, ¿eh? Y tiene que ver con habilidades de percepción fina, habilidades interpersonales, todo lo que es inteligencia creativa. Y aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de inventores o cosas muy sofisticadas. Se trata de la inteligencia emocional que está involucrada en cualquier relación, ¿no es cierto?, en una relación de servicio, ¿no es cierto?, por ejemplo, con clientes o dentro de la organización del trabajo. Entonces, hay muchas competencias que hoy día que son difícilmente reemplazables y que van a ser además complementadas con tecnología. Es importante también tomar algunos de los ejemplos que aparecen acá, por ejemplo, coordinación de flujo de producto, unidades de carga, supervisión de operaciones logísticas, planificación y el control de inventarios de productos, servicios de postventa y experiencia de atención de clientes, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay ámbitos que son pistas muy relevantes para los temas de reconversión. La pregunta, ¿qué perfiles serán mayormente impactados por la tecnología en los próximos años? Bueno, en el caso de comercialización, definitivamente acá el tema del vendedor y el cajero, que yo ya los mencionaba anteriormente, son fundamentales. Aquí esto está ocurriendo y por tanto es muy importante identificar un poquitito cuáles son, por decirlo así, el stock de personas que están en estos oficios y en cuáles de sus empresas este es un cambio que va a venir y de qué manera se van a integrar ese cambio. En el caso de logística, bodeguero y operario, también logística hemos visto enormes transformaciones tecnológicas y que van a seguir ocurriendo a lo largo de toda la cadena del valor del comercio. Bueno, entonces, si uno se va a los nuevos perfiles, y aquí a primera hora, no sé si el subdirector del CENSE estará presente todavía, pero él decía, oye, díganos a dónde hay que invertir la plata, ¿eh? Porque hay recursos públicos y privados para invertir en desarrollo de capital humano, pero efectivamente es muy importante tener, y este estudio aporta ahí, información lo más detallada posible que permita decirnos dónde nos vamos a equivocar menos, ¿eh?
¿Por qué digo equivocarse menos? Porque, por supuesto, uno tiene dificultad para predecir con mucha exactitud muchas cosas, pero hay temas que definitivamente están aquí para quedarse. El informático, 38%, operador de tecnología, 21%, encargado de e-commerce, 16%, programadores y analistas. O sea, son todas cosas muy intuitivas que ya están ocurriendo y que también se está tomando acción. Aprovecho de mencionar un programa donde prácticamente todos los actores que estamos acá, muy apoyado por Sense y por Sofofa, y esperamos se incorpore también la Cámara Nacional de Comercio con mucho interés, es el programa Talento Digital, que apunta justamente a desarrollar estas competencias en personas que no tienen necesariamente un estudio previo en informática ni han trabajado en una ocupación informática. El mensaje positivo es que se puede, y para los cargos de entrada al ámbito tecnológico, como este nivel de informática que hablamos acá, el operador de tecnología, el encargado de e-commerce, efectivamente no se requiere necesariamente un perfil de estudio previo, y por tanto es una pista muy importante para nuestros programas de reconversión en este sector. Acá profundizamos un poquitito. También están las habilidades conductuales, que son las menos reemplazables y que tienen que ver con, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, y las habilidades más tecnológicas o digitales que mencionaba anteriormente. O sea, el tema acá en brecha digital es un tema fundamental, ¿eh? Y yo creo que aquí yo diría que me permito opinar un poquitito fuera del estudio, pero creo que acá el esfuerzo nacional que se requiere en la difusión de las herramientas tecnológicas y digitales es fundamental. Además tenemos, por lo menos en el tiempo inmediato que tenemos, hay modalidades muy interesantes de aprendizaje online, por lo tanto la persona puede aprender en el mismo medio que va a necesitar desempeñarse en el futuro, ¿no? Que son ambientes digitales. Entonces, yo creo que acá hay otra pista fundamental para lo que es el esfuerzo de reconversión en este sector. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la empresa en estos distintos ámbitos? Tenemos una escala de 1 a 5, y esto a mí me sorprende positivamente. Un porcentaje importante de las empresas dice que tiene acceso a tecnología, ¿no es cierto? Quizás cuando pone un 3,7 en una nota de hasta 5, quizás puede ser un poquitito optimista en si tienen toda la capacidad de adaptación y flexibilidad, pero creo que es una cifra que también nos está diciendo que los trabajadores están disponibles para hacer este esfuerzo adicional, ¿no es cierto? Y ciertamente los puntos donde se percibe más bajo es si están preparados hoy día, ¿no es cierto?, para estas nuevas ocupaciones. Entonces, lo que tenemos acá es que, por un lado, las empresas señalan que el acceso a tecnología no es una cosa imposible, o sea, están bastante difundidas, los trabajadores tienen ganas, ¿no es cierto?, pero tienen un problema con las capacidades actuales. Y el potencial impacto del capital humano a partir de la incorporación de las tecnologías, definitivamente acá se percibe, ¿no es cierto?, que hay necesidad de nuevas competencias en los trabajadores actuales. También se ve que es posible que en algunas funciones, dado que se requiere con mayor prontitud incorporar tecnología, es posible que se requiere contratar también trabajadores con nuevas competencias. Ojalá que sean trabajadores que vengan del sistema educativo y que puedan tener una inserción o una primera inserción en el trabajo adecuada, ¿no? Y en menor medida con reemplazo de trabajadores por nuevas tecnologías. Bueno, voy cerrando acá. Me queda una slide, pero que resume un poquitito lo que son algunas cosas que he ido anticipando a lo largo de la presentación, ¿no? Y estos hay hartos elementos, así que voy a ir aquí por los títulos grandes para no agobiarse, ¿no? Pero vemos 3 grandes ámbitos donde necesitamos, yo diría, tomar acción inmediatamente, particularmente en un sector como el comercio, que emplea, ¿no es cierto?, más de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, y en que definitivamente está ese
son tendencias que van a afectar a un porcentaje muy grande de la fuerza de trabajo. Primero, nosotros le decimos a esto observación del sector, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con observatorio, y acá realmente hoy día el Ministerio del Trabajo, los varios gremios empresariales, especialmente, ¿no es cierto?, la SOFOFA a través de distintos observatorios, la Cámara Nacional de Comercio, están recabando información cada vez de mejor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener una mirada muy fina, ya no solamente si es una labor informática, sino que qué aspecto, qué destrezas en habilidades digitales son las relevantes de trabajar. O sea, necesitamos tener una inteligencia de mercado, de cómo evolucionan estas tendencias, de manera de poder focalizar los esfuerzos públicos y privados en capacitación, en entrenamiento, en educación. Segundo, decimos nosotros, un desarrollo de ciertas capacidades institucionales. Si nosotros quisiéramos hoy día hacer reconversión, hagamos este ejercicio totalmente un poquitito ambicioso, si ustedes quieren, pero para que hagamos el ejercicio. Si quisiéramos el próximo año entrenar a 2 millones de personas, en algunos momentos el CENSE estaba entrenando 1 millón, así que 2 millones con apoyo tecnológico no me parece para nada una meta que no pueda plantearse hacia el futuro. Tenemos hoy día la oferta de programas formativos de calidad, tenemos hoy día los instrumentos públicos suficientemente alineados para personas con distintas necesidades accedan al financiamiento vía beca o vía un financiamiento complementario. Yo creo que este es otro tema que tenemos que mirar con mucho cuidado. O sea, por una parte, tener un conjunto de una oferta muy robusta de capacitación, que ya dejemos atrás ese periodo que se diagnosticó hace varios años, ¿no es cierto?, de que hay mucho curso que se hace que tiene poco impacto, es poco relevante. Hoy día las prioridades nacionales y la urgencia que tenemos hacen que tengamos que focalizarnos en algunas cosas. Entonces, y eso requiere tener una buena oferta de capacitación para lo que llamamos acá reskilling y upskilling. Reskilling es un trabajador en que casi todo lo que hoy día hace no le va a servir. Entonces va a tener que renovar su base de habilidad y conocimiento de manera muy importante. Y upskilling es un trabajador que va a tener que pegarse un salto, ¿no es cierto?, de nivel en las destrezas que ya hoy día está desarrollando. Por último, en desarrollo de capacidad de las personas. Yo creo que acá todo lo que tiene que ver con coordinación también entre lo que es la gestión del talento entre las empresas y las políticas públicas. Por ejemplo, sería interesante un pilotaje para el desarrollo de las habilidades requeridas para el comercio 4.0, ¿no es cierto? Son cosas perfectamente factibles, no son cosas que sea tan difícil de conceptualizar, es un tema más bien de sentido de urgencia y de desarrollar la capacidad instalada. O sea que si queremos entrenar a 1 o 2 millones de trabajadores, podamos tener una oferta de calidad de entrenamiento, ya sea presencial, semipresencial o completamente virtual, ahí según el momento en que estemos del escenario post-crisis sanitaria, para poder avanzar de manera muy robusta en este desafío. Bueno, espero no haber demorado demasiado más, sé que me demoré un poco más, pero creo que los mensajes acá están bastante nítidos, y quisiera terminar agradeciendo realmente al CENSE, a la SOFOFA y SOTIC, a la Cámara Nacional de Comercio, por la oportunidad que nos han dado de colaborar con ustedes en este interesante estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán, por la presentación. Recordarles a todas las personas que están siguiendo el webinar que el estudio va a quedar disponible en varias partes en varias webs de las instituciones que están involucradas, es decir, los OTIC, Fundación Chile, el mismo, la Cámara Nacional de Comercio, y ahí pueden encontrar mayor detalle sobre la metodología, la terminología, el desarrollo, los resultados, etc. Bueno, tal como recién escuchamos, hoy la transformación digital del comercio, más allá de las soluciones que cada empresa pueda implementar de manera particular, pasa a ser un desafío sectorial y debiera ser promovida por una hoja de ruta para la transformación digital del sector,
que oriente las acciones y que involucre a las empresas, los gremios, los trabajadores, el Estado, y con un horizonte de al menos 5 años, entendiendo la velocidad en que se producen los cambios. Para hablar de esto y otros desafíos que permitan conducir el proceso de transformación tecnológica del sector con éxito, los quiero invitar a escuchar y participar de un panel de conversación moderado por Gabriela Navarro, directora de trayectorias formativos laborales en Fundación Chile, y junto a ella, como panelistas, estarán participando Cristóbal Filippi, gerente general de la OTIC Sofofa, Cristóbal Valdés, presidente de la OTIC del Comercio, Sara Smock, directora de la Cámara Nacional de Comercio y presidente de Caja La Araucana, y Matías Verdugo, gerente general de Empresas SB. Entonces, invito a Gabriela y a los 4 panelistas a que prendan sus micrófonos y cámaras para comenzar este panel. Gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos los participantes, a todos los asistentes de este lanzamiento. Quiero dar especial bienvenida a los panelistas que ya han sido presentados y que nos están acompañando durante esta mañana. La verdad es que con el panel estamos tratando de dar espacio a distintos actores, ¿cierto?, que conforman este sector, de comercio, las OTIC, también la representación de las empresas, representación de la misma CNC, de la Caja La Araucana, y básicamente el objetivo del panel es primero analizar el impacto de estas tendencias, de esta tecnología, pero también ver cómo es posible enfrentarlos en términos sectoriales, y de ahí la relevancia entonces de tener estas distintas visiones. El estudio que hoy día estamos conociendo no solamente nos da información sobre el impacto tecnológico, sino también, como ustedes han podido ver, nos entrega una radiografía muy clara sobre la fuerza laboral, sobre el desarrollo de capital humano del sector, de los trabajadores que hoy día forman parte del sector. Se han entregado hoy día ciertas cifras que nos llaman la atención, o que al menos debiesen llamar profundamente la atención, ¿cierto? La acción. Es un sector en que casi el 80%, o prácticamente el 80% de sus trabajadores solamente llegaron a cursar la educación media. El 80% de ellos están cumpliendo funciones rutinarias, que como ya sabemos son aquellas más susceptibles a ser reemplazadas por la tecnología. La falta de candidatos idóneos es la principal dificultad para llenar los cargos más requeridos, y los trabajadores del sector comercio reciben solamente 6,2 horas de capacitación anual en promedio. Esto nos da cuenta más o menos de los desafíos, ¿cierto?, que tenemos por delante para el sector comercio, para no solamente un pleno desarrollo como sector productivo, ¿cierto?, de servicios para enfrentar esta nueva era, sino también cómo nos hacemos cargo del desarrollo de los trabajadores en un contexto más complejo. Entonces invito a los panelistas a conversar sobre los resultados, pero también cómo es imposible no hacernos también cargo, ¿cierto?, de los desafíos de la actual situación de incertidumbre socioeconómica que estamos viviendo. Así que quisiera partir por preguntarles a cada uno, vamos a seguir el mismo orden de cómo han sido presentados. ¿Qué hace falta, en opinión de ustedes, para generar una estrategia de desarrollo de capital humano sectorial? Estamos hablando en concreto de desarrollar hojas de ruta, ¿cierto?, donde haya participación de actores públicos y privados, en que haya un conjunto de esfuerzos que oriente acciones y que puedan también ayudarnos a identificar, de acuerdo a las instituciones que ustedes representan, a ustedes mismos, cuáles serían las acciones más críticas de esas agendas. Entonces le doy la palabra a Cristóbal Filippi, luego seguimos en el orden que han sido presentados. Gracias, Gabriela. Están dando el micrófono, supongo, sí. Sí, escuchamos, Cristóbal. Oye, una reflexión previa, preliminar. Siempre ha habido cambio tecnológico en la historia de la humanidad
y siempre ha generado tensión y preocupación. Con esto no quiero minimizar lo que está pasando hoy día, sino muy por el contrario. El ejemplo que se me vino a la cabeza eran unos señores que se llamaban los luditas, a principios en 1810, por ahí, que destruían los telares automáticos porque decían que era la perdición para la generación de empleo hacia adelante. Bueno, todos sabemos la historia, no le funcionó mucho a los luditas y seguimos andando y rearmando. Hoy día, lo que creo que nos ahoga es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio es mucho mayor y la cantidad de gente que hay en el mundo es mucho mayor. Por lo tanto, tenemos una preocupación principalísima en el empleo. En el empleo, y el empleo, por empleo me refiero a qué va a hacer todo el mundo el día de mañana cuando estamos avanzando a pasos agigantados hacia la automatización de casi todo. Tenemos que buscar algún mecanismo de colocación o de ocupación de las personas. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo en formación de las personas, en educación de las personas, pensando siempre que se forme usando sus habilidades, potenciando sus habilidades, sus gustos y sus capacidades en algo que sea requerido por la comunidad. Y ahí se unen las puntas. Capacitar por capacitar, lo mencionó, creo que lo mencionó Ricardo y lo mencionó Hernán, no tiene mucho sentido. Capacitar, dicho sea de paso, es la última pedacito del sistema de educación. Es un pedacito que no puede suplir al sistema de educación, sino que tiene que complementarlo. Y que va a ser cada vez más importante, porque es un dato de la causa, que hoy día nadie estudia una vez en la vida. Todos estudiamos de por vida. Y todos vamos a seguir estudiando siempre. Y ahí la capacitación juega un rol fundamental. Si juntamos con eso la crisis que se está viviendo, la crisis que parte con los estallidos sociales en octubre, y la crisis de la pandemia, que es de carácter mundial, la verdad es que se nos transforma en una ola que nos aterra. Y lo que tenemos que hacer es subirnos a la ola y navegarla por encima. Si no, nos vamos a ahogar. ¿Y qué podemos hacer con eso? Seamos mucho más flexibles en los procesos de capacitación. En esto tengo que alabar lo que ha hecho Sensa. Sensa ha flexibilizado todo lo que es cambios de códigos para poder usar códigos que eran presenciales y transformarlos en códigos a distancia. La gente está necesitada de entender cosas nuevas que le llegó de repente, como el trabajo a distancia. El trabajo a distancia cuesta acostumbrarse, y el trabajo a distancia requiere tener cierta metodología y entender ciertas herramientas. Toda esa flexibilización creo que nos lleva a que se esté haciendo un esfuerzo importante en contener a las personas primero y en reconvertirlas en habilidades nuevas. Hernán nos mencionó talento digital. Talento digital es un proyecto que están dando hace un tiempo y que lo que busca es exactamente eso, es cómo, entendiendo a una persona y cuáles son sus habilidades, la puedo transformar en un operador de alguna de las áreas de TI, pensando en cursos de 4 años, de 5 años, sino que pensando en cursos relativamente breves. Y los resultados son muy notables. ¿Se pueden usar metodologías de transformación que funcionen en forma rápida? Se puede. ¿Se pueden usar metodologías de enseñanza y aprendizaje a distancia? También se puede. Tenemos que pensar para adelante en qué vamos a hacer, y aquí caigo al estudio de comercio en particular. Comercio probablemente es uno de los sectores más afectados por los cambios de métodos de hacer las cosas y de tecnología. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente de comercio que va a quedar sin empleo en los próximos años? Bueno, reconvertirlo. Y reconvertirlo implica entender sus habilidades y capacidades y darle un apoyo y un mecanismo para que se conviertan en un actor relevante con nuevas habilidades. No estoy diciendo que vamos a formar físicos nucleares de la nada, estoy diciendo que vamos a transformar eventualmente en operadores de sitios web,
personas que nunca han usado un computador. Y se puede, se ha demostrado que sí se puede. Y por último, quiero agregar, nos falta en alguna parte juntar las puntas de los proveedores de contenidos de educación y de educación propiamente tal, con las necesidades de la sociedad, de la comunidad. No podemos seguir formando al infinito personas que no tienen ocupaciones posteriores. No podemos seguir haciéndoles perder el tiempo a personas. Uso siempre el ejemplo del técnico, ¿cómo se llamaba? El técnico de criminalística, que se acuerdan el caso que una universidad salió ofreciendo técnico de criminalística, formaron un montón de gente y ese cargo nunca existió. Son personas que salieron, se informaron para nada, pero lo que tenemos que aprender es a leer las capacidades de las personas, cuáles son sus habilidades, dónde se pueden desarrollar y desarrollarlas en forma eficiente con herramientas que la verdad, la mayoría de ellas existen, es cosa de usarlas bien. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Has puesto sobre la mesa temas muy interesantes, tal como señala, el gran desafío hoy día es navegar la ola, ¿cierto? Y planteando temas que hoy día uno sabe, navegar la ola es distinto a navegarla sola, navegarlo en colaboración con otro, navegarla, como hemos dicho, como sector. Ciertamente, y tal como lo has dicho, la reconversión uno hoy día la ve también como una alternativa, una solución que ha sido puesta sobre la mesa. Tenemos experiencias emblemáticas en Chile, los peluqueros en Lota, tal como tú dices, los técnicos forenses, criminalística, o sea, hay una serie de temas y que por tanto nos llaman a pensar, bueno, una cosa es la reconversión, que es el esfuerzo, otro tema es el resultado, que es la empleabilidad, ¿cierto? ¿Cómo nos aseguramos que la reconversión termine en empleabilidad? Cristóbal Valdés, presidente de la UTIC del Comercio, buenos días, bienvenido. Quisiera entonces invitarte a comentarnos cómo ves tú la posibilidad de que hace falta para el sector comercio pueda embarcarse, ¿cierto?, en una estrategia como sector, insisto, de desarrollo de capital humano en esta materia. Adelante, Cristóbal. Hola, gracias, Gabriela. ¿Cuántos minutos tengo como referencia? Pocos. 5, pongamos. Siendo generoso, porque estamos atrasados. Pero, bien, por favor, Cristóbal, adelante. Gracias. No, yo primero manifestarme, celebro el que voy a partir con una referencia al estudio. El estudio, más allá del aporte que significa y lo interesante y lo que nos ayuda a acercarnos a un tema dificilísimo hacia adelante, es también un ejemplo de resiliencia. Este estudio partió, nosotros que siempre tratamos de coordinarnos en la mayor sintonía fina posible con nuestro gremio madre, con su directivo, nosotros impulsamos este estudio con una empresa consultora extranjera que por motivos de la dificultad misma de la materia del estudio nos dimos cuenta que no estábamos avanzando en el producto que queríamos. Entonces con las debidas comunicaciones y autorizaciones del CENSE hicimos una variación del consultor y nos sumamos al esfuerzo que había partido ASACH y la UTIC del Comercio respecto del efecto en el sector de supermercado. El sector que agrupa la Cámara Nacional del Comercio es extraordinariamente complejo por su multirrealidad, empresas muy chicas, empresas medianas, empresas muy tradicionales, empresas modernas, empresas gigantescas. Entonces, la verdad que tener un acercamiento común o poder sacar conclusiones valederas útiles, como ya se hizo la referencia a focalizar bien el uso de los recursos, era un desafío muy mayor. Y al poco avanzar en el estudio nos encontramos con el llamado estallido o convulsión social y después con la pandemia. O sea, el tener el estudio es una primera demostración de sobrevivencia, de resiliencia y de lo que significa también un ejemplo de lo que este estudio es, un muy buen ejemplo
de una colaboración público-privada, de una colaboración usando fondos provenientes de la franquicia, en que participan 2 boutiques de las que tienen un buen nombre, diría, y una tradición relevante, y nosotros existimos, entiendo que es el caso de la SOFOFA desde hace más de 40 años, desde que está funcionando esta ley. Preocupaciones hacia adelante, es decir, muchísimas que teníamos desde antes de partir y que se nos refuerzan con el contenido del estudio. La misma Gabriela hacía referencia, cómo no va a ser dramático el nivel de preparación, más allá de que yo no soy de los que piensan que toda la gente de nuestro país o toda la juventud tiene que estar en la universidad, pero sí encuentro dramático el que un porcentaje de quienes se desempeñan en el comercio no han terminado sus estudios secundarios y hay muy pocos estudios más especializados. También es bastante dramático la altísima rotación. Nosotros sabemos que el mundo viene cambiando y no el antiguo paradigma de esa empresa japonesa de que la persona entraba junior y terminaba presidente de la compañía, se terminó y se fumó. La juventud no quiere, no está motivada por trabajar toda la vida en una misma función o empresa o empleador. Pero la alta rotación del sector del empleo en el sector comercio no deja de llamar la atención y no deja de ser preocupante. Yo recuerdo en reuniones gremiales con SIDECO, que es el Sindicato de Comerciantes de Santiago, el permanente reclamo que hacían los dueños de tienda de calle en el centro, de que ellos tomaban gente de la calle, valga la redundancia, los contrataban como vendedores de tienda y a los 6, 7, 8 meses ese joven había aprendido a ser vendedor. Se lo levantaba alguna empresa mediana o grande de las que estaban en ese momento creciendo mucho y abriendo muchos locales. Entonces había un reclamo de que la verdadera capacitación o la verdadera preparación para ser vendedor o para ser atendedor de público la estaba dando sin franquicia y sin recurrir a ninguna fórmula legal el pequeño comercio mediante esta rotación de entrenar gente que después era levantada por empresas de mayor tonelaje o importancia. ¿Cómo no nos va a preocupar y motivar y llamar a buscar acciones colectivas de cooperación el hecho de que en promedio los trabajadores del comercio, según la muestra del estudio, sean objeto de 6 horas de capacitaciones en el año, que es más o menos entre la tercera y la cuarta parte, más cerca de la cuarta parte de lo que se capacita un trabajador promedio en Chile, cuando ese trabajador promedio no está, además, en este sector en particular, que es uno de los más afectados desde antes de este verdadero tsunami, por la necesidad urgente de reconversión, de reinvención, de reempleo y de recalificación para el empleo. Mi tocayo hacía referencia a que el mundo ha estado expuesto a los cambios desde siempre y que bueno, porque yo soy particularmente una persona muy cercana a la historia y en el siglo XX se vivió y hay probablemente una de las mejores obras de teatro que después fue una película y una de las mejores obras de Arthur Miller, es la muerte de un vendedor, o sea, The Death of a Salesman. Y eso, como nadie ejemplificó la muerte, que aquí en Chile también se vivió en menor escala, del famoso vendedor viajero, que desde el 1930 hasta 1960, ahora se escribió en 1949 y se hizo una película famosa de Elia Kazan el año 55-56. Era la forma en que se vendía, de repente con un catálogo, de repente habían, por supuesto, fuerzas de venta de las empresas automotrices, de Sears, pero ese vendedor viajero que tuvo un estatus importante
y que tenía premios, y que reveló toda una cultura en Estados Unidos y fue una fuerza de trabajo muy relevante e importante en cuanto al número de gente que se subía a su auto o usaba el tren para hacer ventas. En Chile existió, y algunas de las fortunas importantes que existen en Chile hoy día tienen su origen en alguien que fue vendedor viajero. Don Nicolás Ahumador me contaba siempre con mucho orgullo que su padre era vendedor viajero y hacía ventas usando el tren longitudinal al sur. De manera tal que hemos estado expuestos, estamos expuestos hoy día, estamos expuestos con mucha urgencia, con mucho sentido de urgencia. Yo creo que hace falta un gran acuerdo público-privado colectivo para enfrentar lo que viene. Es realmente dramático porque nosotros lo considerábamos, como recordaba el presidente del gremio, Manuel Melero, lo considerábamos dramático lo que se nos venía sin el estallido social y sin la pandemia del COVID. No sé si la cámara alcanzará a mostrar, pero uno de los mejores y más conocedores columnistas de América Latina, que es Oppenheimer, que yo hace 2 días, en el Mercurio lo tengo aquí, no sé si será al revés por efecto, el mundo del trabajo después del COVID-19. Y él había recibido 2 días antes de escribir este artículo, él es periodista, como ustedes saben, entre otros del Miami Herald y del Nuevo Herald, un email que decía, nos mudaremos de oficina, y la bajada del artículo, el subtítulo dice, la transición al nuevo mundo laboral post-COVID-19 será brutalmente rápida y a menudo traumática. No lo digo yo, pero es lo que se viene. El sector comercio está extraordinariamente expuesto. Yo digo comercio, pero es comercio, servicios y turismo. Tenemos que formar, reconvertir, reinventar a la gente en trabajos útiles para la sociedad, para la comunidad. Tenemos que volver a preocuparnos de una cosa que está bastante olvidada en el debate público, que es el bien común general de la nación. Y que es el bien común general de la nación se construye tomando en consideración, sumando una sumatoria de los bienes comunes individuales de quienes la componen. Y desde ese punto de vista, este desafío en que evidentemente el CENSE tiene un rol principalísimo y esencial, las OTIC tenemos una experiencia y un conocimiento y una trayectoria de 40 años, 41 años en nuestro caso, en que podemos aportar porque conocemos bien nuestro sector, en algunos casos más especializados que otros, y las empresas que necesitan con verdadera urgencia el poder encontrar al elemento y la capacidad humana y los trabajadores que necesitan. Bien, no quiero extenderme más, yo creo que les agradezco la oportunidad de compartir estas consideraciones y estamos abiertos a cualquier duda. Perfecto, muchas gracias Cristóbal. Has puesto bastantes temas interesantes sobre la mesa, ¿cierto? Hablaste de la pertinencia de los estudios, esto de tenemos estudiantes que llegan a enseñanza media, tienen que llegar a la universidad, tienen que llegar a la formación técnica, tienen que especializarse en capacitación. ¿Cuánto tienen que especializarse? Hay muy buenas preguntas que también implica que el sector investigue, que el sector se haga preguntas sobre sí mismo, ¿cierto? Hoy día hay distintos formatos de formación. Entonces, cuando hablamos, que también lo has puesto sobre la mesa, del bien común, cuando pensamos en los trabajadores y dónde van a terminar aportando estos trabajadores, efectivamente hay un desafío ahí del sector de profundizar en el conocimiento sobre sí mismo y ver distintas oportunidades para los trabajadores. Voy a invitar a Sara Smog, directora de la Cámara Nacional de Comercio, presidenta de la Caja La Araucana, la mujer de nuestro panel, así que también muy interesante escuchar su visión, planteando la pregunta, ¿cierto? La pregunta que estamos hoy día formulando,
Sara nos va a dar además una visión distinta. Hasta ahora hemos escuchado la opinión de la opinión y la experiencia de estas grandes OTIC que tenemos hoy día representadas. ¿Cómo ves, Sara, tú el trabajo que hay por delante en el sector comercio, ¿cierto?, para generar una estrategia de desarrollo de capital humano que sea conjunta, una estrategia de desarrollo humano que pueda conducir muy concretamente a una hoja de ruta para la transformación tecnológica, y qué te parece a ti que debiesen ser los elementos centrales de esa estrategia? Estamos hablando de una estrategia que, tal como lo anunció Cristóbal Valdés, ¿cierto?, convoque a actores público-privados, entre otros. Sara, adelante. Perfecto, gracias Gabriela. Bueno, primero que nada agradecer haber sido considerado para integrar este panel, pero no quiero perder la oportunidad de felicitar a todo el equipo de Fundación Chile que hizo este estudio. La verdad tiene 125 páginas, pero se me pasaron muy rápido. Creo que concentra información sin duda relevante para la toma de decisiones que tenemos que hacer muy rápidamente a partir de ahora ya. Así que, y aprovecho también de saludar a todos los que se han conectado y nos acompañan. Bueno, además de lo que planteabas, la verdad que yo hablo desde la experiencia de haber liderado por más de una década, y hasta hace muy poquito, una compañía global con presencia mundial, ¿no es cierto?, una de las más grandes en soluciones de capital humano. Así que desde ahí mi proximidad a conocer justamente cómo el mundo del trabajo ha estado cambiando, cómo esos procesos se han acelerado. Y por cierto, la tecnología, la irrupción de la tecnología en los últimos años ha sido una de las fuerzas que más ha impactado y ha modelado esta transformación. Y un poco dibujando el escenario en que hoy día estamos. Sin duda la tecnología ha desplazado y ha reemplazado puestos laborales, los ha eliminado, ¿no es cierto? Pero por otra parte también ha creado necesidades, y aquí tenemos un primer tema: no hay suficiente talento preparado para cubrir justamente las necesidades que esta irrupción tecnológica requiere. Tenemos un desbalance, ¿no es cierto? Por una parte, acelera un tema del desempleo, digamos, un efecto de desempleo, pero por otra parte también abre una demanda que no alcanza a ser cubierta con la rapidez que se requiere. Y ese desajuste sin duda que impacta al mercado del trabajo como un todo. Ahora, en el sector comercio en particular, todos lo han mencionado y no puedo estar más que de acuerdo, que estas sucesivas crisis, digamos, porque no ha sido solo la pandemia, ¿no? Ya el sector comercio ya venía desde antes ya mostrando diferencias importantes en las tendencias que tenía la venta en tiendas físicas versus la venta en medios electrónicos, online, etc. Pero esta crisis lo aceleraron, ¿no? Basta mirar por ahora desde la ventana a la calle, ¿no es cierto?, para darse cuenta la cantidad de repartidores de todos los productos que uno se imagine que están ahí en la calle. Esto es un cambio en la conducta de consumo que sin duda va a permanecer. Hay muchos van a volver a lo mejor a ir a los lugares, pero eso nos vamos a demorar, ¿ya? Por lo tanto, el comercio electrónico es probable que siga creciendo y que las tiendas físicas demoren en recuperar el nivel de ventas que tenían antes, ¿ya? Y para eso entonces van a pasar ahí dos cosas. Una, que va a tener que acelerar ya sus planes de tecnología buscando una mayor eficiencia. En la estrechez de los márgenes, la alta competencia, todo el nuevo escenario económico que dibuja, ¿no es cierto?, los efectos de esta crisis, lo obliga sin duda a hacer más con menos. Eso un poco es la productividad y la eficiencia. Y adaptarse a estos nuevos estilos de vida y de consumo, ¿no es cierto?, que tiene el mercado
al cual llega. Por lo tanto, todo esto explica el por qué se va a acelerar, ¿no? Esta historia. ¿Y qué es lo que las empresas están haciendo o están comenzando a hacer? A ver, las empresas yo diría que ya de hace algún tiempo, ¿no? Sobre todo el retail, las grandes cadenas de tiendas, ¿no es cierto? Y cadenas en general, han estado activamente incorporando tecnologías en su quehacer y han tenido que lidiar también con todo lo que supone esta transformación. La transformación digital o tecnológica no tiene posibilidades de alcanzar el éxito si no se acompaña de una transformación cultural, organizacional de las personas. Esto no corre por bandas distintas, la verdad es que una va muy de la mano de la otra. Por lo tanto, y sobre todo el comercio que tiene, ya lo menciona el estudio, ¿no es cierto?, una alta rotación, ha sido realmente una dificultad lidiar con toda esta transformación que requiere también de las personas. Pero las empresas han comenzado a entender de que si este talento que tienen que salir a buscar, estas capacidades, ¿no es cierto?, que en este nuevo escenario requieren, no las encuentran, o no las encuentran fácilmente, y por lo tanto han tenido que volver la mirada hacia adentro y decir, ¿cómo entonces logro que de mis propios equipos poder sacar lo que, o avanzar en lo que requiero? Por lo tanto, las empresas han comenzado, y creo yo que ese es un rol que se tiene que enfatizar, la empresa como constructor de talento. O sea, ya no es solo un consumidor que va a un mercado, ¿no es cierto?, y compra ese trabajo. Yo no veo otra posibilidad que no sea la empresa actuando de manera muy activa en la construcción de ese talento. Sin duda que eso requiere incentivos, requiere programas focalizados, requiere estar muy de la mano con las políticas, ¿no es cierto?, en este caso de CENSE y políticas públicas, pero creo que eso es importante. Pero también, así como la empresa adquiere un rol importante, también los trabajadores, las personas. No podemos hablar de el capacitar o el entregar algo, ¿cierto?, conocimientos, habilidades y qué sé yo, a un recurso inerte. Las personas no lo somos. Tenemos temores, tenemos dudas, tenemos aspiraciones, frustraciones, etc. Y lo que yo he visto de capacitaciones, muchísimas horas, ¿no? Desechadas, porque tal vez no se tomó en cuenta justamente estos elementos, ¿no? La motivación, la seguridad respecto de sí mismo, de cuánto puedo alcanzar, ¿no? La proximidad para alcanzar ese conocimiento, y además la forma como se enseña. Las experiencias exitosas son aquellas, ¿no es cierto?, que tienen experiencia de aprendizaje, o sea, vale decir que la persona pueda ir aplicando y desarrollando en el puesto de trabajo lo que va incorporando. Y por eso que la empresa también es bien importante que lo pueda hacer en los puestos de trabajo, mientras ese trabajador está dentro. Esa experiencia es invaluable. Y aquí agrego otro tema que yo sé que es conflictivo, que es el tema de la multifuncionalidad. Hay muchos que no les gusta esa palabra y la ven casi como una precariedad o un aprovechamiento o lo que sea, pero la verdad es que también la podemos ver, y yo creo firmemente que es así, como una puerta que se abre y te ofrece nuevos espacios que a lo mejor antes no conociste, ¿ya? Yo creo que en mi caso personal recuerdo muchas etapas como esas en mi carrera donde yo decía, no, para eso no creo que sirva, ¿ya? O simplemente no conocía que habían ciertas actividades o funciones que yo tenía ahí cercadas o negadas, y que de pronto cuando me vi la necesidad de hacerlo, impulsar a hacerlo, me di cuenta que aparecieron talentos que estaban ocultos, y además me gustaba, y además me incentivaba, y quería aprender, y quería avanzar. Entonces yo creo que la multifuncionalidad considerada como un tránsito, por ejemplo el cajero, ¿no es cierto?, que puede pasar a alguien que esté en una relación mucho más directa con el cliente, un caso que estamos y que estoy ahí muy cerca en ese tema,
hemos visto que ha generado, si uno lo ve desde la perspectiva de la motivación, del espacio nuevo que se abre, ha resultado súper positivo, y hemos recibido de parte de esas personas comentarios que han ido más allá de lo que esperábamos, ¿verdad? Sí, es cierto que al principio costó, una vez que lo experimentan, empiezan a sentirse muy satisfechos de sí mismos. Entonces, la capacitación, por favor, no nos olvidemos, son personas que están al otro lado, que requieren orientación. Muchas veces la reacción de no al cambio está basada en miedos, en temores, en que no voy a ser capaz. Y ahora, respecto a la hoja de ruta, ya tenemos claro que aquí todos los actores, ¿no es cierto?, tienen su parte. Las empresas, ya lo indicaban, ¿no es cierto?, haciendo estas reconversiones dentro de los espacios que les son posibles, pero también, y no, eso me faltó decirlo entre medio, no nos cerremos los ojos, o sea, el comercio y este 1,5 millones de trabajadores que trabajan en el sector, están enfrentando una situación bien, bien complicada, y yo creo que el comercio no va a ser capaz de absorber o reabsorber todos los que ya están quedando desempleados del propio sector. Quiero decir con esto que el comercio probablemente va a disminuir por un tiempo, ¿no es cierto?, importante la fuerza, los puestos de trabajo que ahí tiene. Y por lo tanto, si estamos dirigiendo el foco ahí al comercio, creo que rápidamente hay que dirigir programas bien específicos a esa masa laboral, que este estudio saca una foto sensacional, o sea, de cuáles son las competencias, dónde está parado, y por lo tanto yo creo que es relativamente fácil poder identificar el tamaño de la brecha ya hacia dónde, el siguiente nivel donde podemos llegar. Y lo decía Cristóbal, ¿no? Hoy día, a través de metodologías ágiles, usando muchos elementos a distancia, sin ir más lejos, esto que tenemos todos, ¿no? Tú puedes llegar con una capacitación, con un conocimiento, sobre todo porque fíjate que la gente de comercio, veía en el estudio, mayoritariamente es gente joven, o sea, un 50% es gente menos de 30 años, que ya son nativos digitales. Entonces, creo que capacitarlos en tecnología, en el uso, en interactuar, digamos, con la tecnología, es relativamente rápido, es relativamente de bajo costo, y por lo tanto, si Sense está buscando dónde poner las lucas, digamos, para que el tema tenga impacto, tal como lo decía Hernán, creo que el camino está claro. Empresa, no nos olvidemos de las personas, ¿no es cierto?, de la orientación que ellos requieren, gobierno a través de sus organismos, y todos interactuando. Y lo último, muy pequeñito, porque esta es una idea que hace mucho tiempo que estoy dando vuelta, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con darle una mayor fluidez al mercado laboral. La gente, cuando pierde el empleo, primero el impacto es enorme, ¿no? Para todos quienes alguna vez han perdido el empleo, y yo estoy en ese caso, así que lo puedo vivir alguna vez, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, y partiendo casi con mi carrera laboral, quedé de un día para otro en la calle, por razones también parecidas a estas, a una crisis. Y la verdad es que uno se desorienta, no sabe, sobre todo hay gente que no cuenta con redes, ¿no es cierto?, o no sabe cómo buscar empleo. Por lo tanto, el poder informarle y poder llegar a esa persona y poder guiarlo, poder definir cuáles son sus capacidades, hacia dónde puede o quiere ir, y cuál es la brecha y qué tiene que hacer para cubrirla, yo creo que ayudaría a que estos periodos fueran más cortos. Estoy hablando de una especie de outplacement, ¿no es cierto?, pero autoguiado, ¿no? Hoy día eso es lo que hace un poco el outplacement, o sea, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde quieres ir? A ver, veamos cuál es tu perfil, qué es lo que realmente tienes. Hay tests ahí donde se dice, y a ver, ok, ¿dónde hay empleo? ¿Dónde hay demanda? ¿Dónde va a haber en los próximos tiempos, ¿no es cierto?, esa demanda? ¿Y cómo podemos cerrar
esa brecha. O sea, una orientación guiada, individual, hoy día no es tema eso, uno puede contactarse uno a uno. Yo creo que ayudaría mucho a poder salir de esta crisis de empleo que se nos viene y donde el sector comercio va a estar aportando tanto por el problema como por parte de la solución. Muchas gracias, Sara. Dejas varios mensajes, ¿eh? Cuando hablas de cómo la empresa pasa a ser constructor de talentos y que finalmente cuando uno te escucha suena no solo la empresa, sino más bien cómo el sector pasa a ser constructor de talentos, ¿cierto? Y que cuando hablabas, ¿cierto?, de estas experiencias de aprendizaje, hoy día el estudio nos da un dato que es crítico. La cantidad de horas que reciben de capacitación los trabajadores del sector es bajísima en relación a otros sectores. Pero entonces, de acuerdo a lo que tú planteas, no solamente debiésemos aumentar la cantidad de horas de capacitación, sino también las metodologías detrás, la modalidad detrás, el paradigma que hay detrás. Cómo pasamos de una relatoría frontal, por ejemplo, a que esta capacitación o esta experiencia de aprendizaje se pudiese dar en las empresas, se pudiese dar de una manera más dinámica, considerando a quién estamos formando. Sabemos ahí que las OTIC, ¿cierto?, tienen una experiencia que puede ser muy interesante. Me hace pensar en este tema de la agenda sectorial, cómo los distintos actores se ponen a disposición de este nuevo paradigma, porque es básicamente eso. Cuando Cristóbal Filippi nos mencionaba el esfuerzo que está haciendo hoy día el CENSE de pasar los códigos de un formato presencial a un online, finalmente uno dice, bueno, esto son señales, nos permite, ¿cierto?, ir avanzando, ir pensando en qué otra forma es posible, que se puede hacer más con menos, como tú también señalabas, ¿cierto? Así que, bueno, muchas gracias por esos mensajes. Ahora voy a darle la bienvenida a Matías Verdugo, que también nos va a dar una visión interesante porque él hoy día representa a las empresas, ¿cierto? Él es gerente general de Empresas SB. Así que, Matías, te invito a abrir tu micrófono y darnos una visión respecto a esta pregunta que he hecho, que hemos ido ahí construyendo un panorama general sobre cómo este sector comercio, ¿qué es lo que hace falta, ¿cierto? Cómo este sector comercio puede ir construyendo una agenda conjunta, una agenda de desarrollo de capital humano, que debiese contener una hoja de ruta de desarrollo de capital humano. Muy Adelante, bien. Matías. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y muy buenos días para todos. Yo creo que acá el gran desafío es, y sobre todo en esta crisis que estamos viviendo, que es muy dura, poder mantener la mentalidad optimista, emprendedora, de crecimiento, y donde usamos la tecnología para mejorar el viaje del cliente o para mejorar la experiencia del cliente. Creo que muchas veces caemos en la trampa o en la amenaza de que la tecnología es solamente para bajar costos, y eso es una visión bastante pobre, bastante triste de la tecnología. Vemos empresas líderes en el mundo que básicamente han ido creciendo en forma bien dramática y han ido siendo muy exitosos porque usan la tecnología para mejorar el viaje del cliente y se declaran obsesivos del cliente. Nosotros en Empresas SB, que a mí me toca liderar, tenemos empresas como Salcobrand y Preunic, somos muy intensivos en colaboradores, en trabajadores, también somos muy intensivos en locales, entonces la tecnología fácilmente podría presentar una amenaza contra la industria que nosotros operamos. Pero muy por el contrario, lo que hemos tratado de hacer es ocupar esta tecnología y ver dónde podemos irla aplicando para mejorar el viaje del cliente. Y acá contarle un poco a la audiencia lo que hemos hecho. Básicamente estructurar este trabajo y una estrategia de transformación digital en 3 pilares. Y yo estoy a cargo de la empresa, de alguna manera, el que ha estado empujando o capitaneando la transformación digital soy yo. No es el gerente de informática o no un gerente de área, es el gerente general de la empresa. Y básicamente en 3 pilares, que son primero la cultura organizacional. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande de tratar de entender qué es lo que es la cultura digital y tratar de incorporarla dentro de las cosas que hacemos. Y nosotros somos una empresa de mucho fierro y mucho cemento, entonces salirnos de ahí, desaprender
ese mundo del local, ese mundo de lo físico, y poder entrar a una mentalidad donde se da la bienvenida a las metodologías de Scrum, donde hay que escuchar a los colaboradores de los locales, donde hay que escuchar a los colaboradores de los equipos y tratar de, a través de una suerte de pegote, ir juntando esas ideas y tomarlas como ideas de la empresa. Luego viene el tema de la infraestructura tecnológica. Es muy difícil avanzar hacia un mundo digital cuando nosotros seguimos conviviendo con tecnologías de los años 80, que creo que es muy típico en el comercio tradicional. Cuando nosotros miramos una caja registradora que está presente en todos los locales que hay hoy día en el comercio, son tecnologías de los años 80. Eso tiene que cambiar y eso hay que, de alguna manera, ponerse la pistola al pecho, poner una cuenta regresiva y ver en qué momento renunciamos a esas tecnologías que nos han significado historia en la compañía, que nos han significado llegar a donde estamos, pero que no nos van a acompañar en el futuro. Y hay que migrar hacia tecnologías en la nube, hay que migrar a esa tecnología de microservicios, aun cuando vamos a encontrar resistencias muy fuertes para que eso avance. Y el tercer pilar, hablé de la cultura, hablé de la infraestructura tecnológica, el tercer pilar es el viaje del cliente o la experiencia del cliente y cómo la tecnología me ayuda a irle quitando fricción. Por ejemplo, esperar en una farmacia a que me atiendan es fricción. ¿Cómo ocupo la tecnología para que eso disminuya? Aquí no se trata de esto, la tecnología no es una varita mágica donde yo voy tocando y voy resolviendo todo, pero voy disminuyendo fricción. Cualquier tecnología, cualquier aplicación, cualquier sistema que me permite ir disminuyendo la fricción al cliente y haciéndole la vida más fácil, tengo que considerarla, tengo que tratar de incorporarla. Cuando yo miro la cadena y lo que hemos podido avanzar estos últimos 4 o 5 años que hemos estado invirtiendo fuertemente en tecnología, si yo parto por el centro de distribución, hoy día nosotros tenemos un centro de distribución nuevo, completamente nuevo, que no solamente le entrega herramientas a los colaboradores que trabajan ahí, sino que al final es una interacción entre una máquina y una persona, en que nosotros en ningún momento buscamos eliminar a las personas del centro de distribución, sino que lo que buscamos era, en esta mentalidad de crecimiento, que nuestro centro de distribución tuviera una capacidad mucho más alta. Y pasamos de una capacidad de 300.000 unidades diarias, que era lo que había el año 2014, a una capacidad de 800.000 unidades diarias, que es lo que tenemos hoy, con la misma cantidad de personas. Ojalá le podamos dar ese enfoque a la tecnología. No es sacar personas, es aumentar capacidades. Luego, cuando me voy a los locales, si bien es poco lo que hemos podido avanzar ahí, porque la deuda tecnológica es muy grande, hemos ido incorporando ciertas aplicaciones, ciertos sistemas de consulta, de stock, de precio. Ahora estamos incorporando un sistema que, como lamentablemente con el tema del aforo de los locales por la pandemia, los clientes tienen que esperar afuera, estamos poniendo una foto donde el cliente puede aplicar con un código QR y ver si el medicamento que viene a buscar está dentro del local. Entonces voy haciendo pequeños ajustes al viaje del cliente para que tenga menos fricción. Y desde luego todo el rol que tiene el tema del e-commerce y la combinación de lo que puede ser vitrinear por la página web y después ir a materializar la compra al local o materializarla en la misma página web. O sea, poder ir integrando este mundo de lo físico y lo digital. Y por último, como aplicaciones o como sueños de lo que queremos hacer en el local, es poder conectar, en el caso de la farmacia, al cliente con sus beneficios, a las compañías de seguro, el ISAPRE, ojalá el día de mañana también FONASA, y que el cliente no tenga que estar yendo a hacer reembolso a la ISAPRE, sino que todo esté automáticamente cuando se registra, que pueda acceder a todos sus beneficios, a todo su sistema de salud. Y en el caso del PREUNIC, que tiene una lógica totalmente distinta, ojalá poder ocupar la tecnología, no sé si, me imagino que conocen todos estos sistemas de espejos virtuales donde uno se puede probar maquillaje, sobre todo el día de mañana que ya yo no voy a agarrar un lápiz labial y aplicármelo porque por riesgo del coronavirus. Entonces aquí la tecnología nuevamente juega un rol fundamental porque esa experiencia de compra hoy día se ve media afectada por todo el tema de la pandemia, pero el día de mañana puedo ocupar tecnología para suplir las cosas físicas que estaba haciendo antes. Entonces, como mensaje y como recomendación, hay
hay que estar alerta del cambio tecnológico, pero no le tengamos susto. No lo miremos solamente como que aquí esto va a terminar muchos puestos de trabajo. Por supuesto que hay que entenderlo, pero hay que enfrentarlo, creo yo, con mentalidad de crecimiento, con mentalidad emprendedora y con la mentalidad de que la tecnología es la herramienta que nos puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Muchas gracias, Matías. Gracias por compartir la experiencia de cómo empresas como SIB, ¿cierto?, van incorporando tecnología. La verdad es que, bueno, parte de las recomendaciones que uno siempre escucha, ¿cierto?, de cuando la tecnología, de la transformación tecnológica funciona, es cuando, por ejemplo, el plan de transformación depende de la gerencia general, y que efectivamente sea parte de una transformación cultural, que es donde más o menos tú nos has llevado, ¿cierto? Que no tiene que ver solamente con infraestructura, con equipamiento, sino también con cultura, con experiencia de usuario, etc. Muy interesante escuchar la dimensión real y concreta, ¿cierto?, en que esto se va traduciendo y bueno, cómo desde ahí vamos pensando en una estrategia a donde vayan a converger, ¿cierto?, los distintos actores que hoy día hemos visto en este panel, a lo largo de la presentación del estudio. Hoy día hemos querido en este lanzamiento convocar a actores públicos, actores privados, que representan la complejidad en términos de conformación del sector. Y entregar el mensaje que finalmente, a ver, por una parte, tomar decisiones sin información es complejo, porque finalmente nos puede llevar a tomar decisiones erróneas cuando tenemos muy poco tiempo, ¿cierto?, para ser asertivos. Y lo segundo también es no quedarnos solamente en generar información, sino también avanzar a la toma de decisiones. Ustedes han dejado planteado sobre la mesa, digamos, una serie de desafíos muy claros, y bueno, ¿cómo hacemos de este estudio no solamente un paquete enorme de información, sino también un impulso a que el sector vaya integrándose, ¿cierto?, vaya generando una alianza en pro de una estrategia de desarrollo del capital humano que requiere para avanzar hacia una transformación tecnológica. Teníamos otras preguntas en el panel, pero por tiempo vamos a tener que dejarlas para otro momento. Así que le agradezco a los invitados, a Cristóbal Filippi, Cristóbal Valdés, Sara Smog y Matías Verdugo. Ha sido una conversación muy interesante. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Gabriela. Agradezco también la visión y la experiencia compartida por todos los participantes y sus importantes reflexiones que nos plantean grandes desafíos del corto, mediano y largo plazo en lo que respecta a la fuerza laboral del comercio en el futuro inmediato y en los próximos años. Así que les agradezco mucho. Mientras tanto, yo voy cerrando el webinar. Les pido a Gaby y a los 4 panelistas que por favor prendan sus cámaras. Entiendo que van a tomar alguna clase de registro de ellos para la publicación en web. Y a los que están todavía conectados, les agradezco mucho su atención. Cierto que nos pasamos un poco, pero ya con esto vamos finalizando el lanzamiento del estudio Impacto de la Evolución Tecnológica en la Fuerza Laboral del Comercio. Rodrigo, por favor, si tú puedes poner la foto de los 5 personas del panel. Mientras tanto, el estudio va a quedar disponible para todo el público para ser descargado y visitado en diversas páginas web, en la página de la Cámara Nacional de Comercio, en la web de la OTIC de Comercio, en la web de ASACH mediante un link y, por cierto, también en la web de Fundación Chile. Les agradezco mucho, que tengan un muy buen día todavía, cuídense y, por favor, seguid las reglas de sanidad y prevención para el coronavirus. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien.
Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias.